Si alguien se casa en una iglesia evangélica que no es dirigida por Cristo hacia Pablo, como la de nosotros los católicos, ¿es ese matrimonio bendecido por Jesús? ¿Es solo una fachada de matrimonio? Te hago otra pregunta. Usted hace una novela. Usted es un artista y hace una novela. Y dentro de la novela, usted se casa con él. Y los casa, ¿cómo se llama? Jacobo. ¿Ese matrimonio es verdadero o es falso? La pregunta sería, ¿qué consecuencia trae tener unas cenizas de una persona en su casa? Muchas hasta la dividen, una para mí y otra para mí. Eso quiero saber. ¿Por qué? Porque los hermanos separados siempre dicen que Jesucristo va a venir a la tierra, que nosotros vamos a compartir con el león, con el tigre, con los animales salvajes aquí. Y yo siempre me hago esa pregunta. Para mí no hay resurrección aquí, porque entonces de nada vale seguir a un Dios, tratar de estar en el caminar, entre comillas, si vamos a resucitar aquí, si no hay una vida eterna. Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta. Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Y bueno, hoy les traigo un encuentro con el Padre Luis Toro, momento de preguntas y respuestas. Y bueno, hay muchas preguntas sorprendentes que parecen sencillas, pero que tienen una verdad doctrinal y que muchos católicos pues somos ignorantes en esas cosas, ¿no? Así que bueno, pues acompáñenme hasta el final de este video y conozcamos más sobre nuestra iglesia, sobre nuestra doctrina y sobre lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo está? Padre, buenas noches para todos. Yo quiero saber acerca de la resurrección. ¿Qué quiero saber de la resurrección? ¿Dónde vamos a resucitar nosotros los católicos? ¿Nosotros? Los católicos. Eso quiero saber. ¿Por qué? Porque los hermanos separados siempre dicen que Jesucristo va a venir a la tierra, que nosotros vamos a compartir con el león, con el tigre, con los animales salvajes aquí. Y yo siempre me hago esa pregunta. Para mí no hay resurrección aquí, porque entonces de nada vale seguir a un Dios, tratar de estar en el caminar, entre comillas, si vamos a resucitar aquí, si no hay una vida eterna. Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta. Gracias. Pues según las Sagradas Escrituras, usted puede buscar Juan capítulo 14, versículo 1, y usted busca 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Según lo que dicen las Sagradas Escrituras, no será aquí, será en el cielo. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Será en el cielo. Ahora, ¿cuál es la confusión de los protestantes? La ignorancia de las Escrituras. No sabe que en las Escrituras hay parábolas, hay ejemplos, que no se deben tomar a lo literal, sino que tienen que mirar la enseñanza que está detrás. Por ejemplo, con Abraham, ¿recuerdan cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y te voy a dar la tierra prometida? Esa tierra prometida es que Dios nos ofrece a nosotros, no solamente aquí, sino hay otra tierra, otra vida, donde nosotros vamos a vivir. ¿Qué sería? No aquí en la tierra, sino allá en el cielo. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, entonces dice, la Nueva Jerusalén significa una ciudad aquí en la tierra. No. Y por eso la Biblia dice, la Jerusalén celestial, que significa allá en el cielo. Entonces, cuando la Biblia dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva, entonces el testigo de Jehová sobre todo dice, ve, cielo nuevo, tierra nueva significa que va a ser aquí. Y cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, no significa que va a ser aquí, sino significa que habrá otro estilo de vida distinto al de aquí. Pero como es algo simbólico, el protestante que quiere interpretar la Biblia como a él le viene en gana, como si fuera un libro de cuentos, se confunde. Pero no, le voy a mostrar lo que dice la Biblia como es. Y es verdad que vamos a resucitar, vamos a tener una vida con Dios. ¿Pero dónde? ¿Aquí o allá? Escuchemos Juan 14, 1. No estén angustiados. No estén angustiados. Confíen en Dios. Confíen también en mí. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En los testigos de Jehová? ¿En los pentecostales? ¿En los evangélicos? ¿En los ateos? No. Confíen en Dios. No estén preocupados, no le paren a los demás. Y confíen también en mí, dice el Señor. ¿Qué tenemos que confiar? ¿Qué tenemos que creer? Atención. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre
Y por eso que ellos se confunden, porque dicen que una casa tiene que ser aquí. No, es una muestra de que vamos a vivir con. En la casa de mi Padre hay sitio para todos. hay sitio para todos. La Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Si no fuera así, se lo habría dicho. Si eso no fuera así, él mismo hubiese dicho, pues yo no los voy a llevar al cielo, sino va a ser todo aquí en la tierra. Voy a prepararles un sitio. Voy, aquí comienza. Voy a prepararles un sitio. Volveré y los llevaré conmigo. ¿Volveré y me quedaré con ustedes ahí en la tierra? No, voy a prepararles un lugar. Cuando les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Ya entonces se dan cuenta que no es aquí en la tierra. Sigue. Para que donde yo estoy, estén también ustedes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tiene su morada el Señor? En el cielo. Y donde Él está, estaremos también nosotros. Pero la ignorancia es atrevida. Usted puede buscar Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ahora escuchen la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Usted busca? Hebreos 12, 22. Escuche. Porque sabemos Nadie nos puede engañar, porque nosotros los católicos sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra morada aquí en la tierra este tabernáculo, se deshiciere, nos llega la pelona, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿no está claro? Sabemos que cuando aquí en la tierra esto se acabe, sabemos, Dios nos tiene una mansión no hecha de manos humanas, no algo material, preparada para nosotros allá en Él. Entonces, ¿qué es lo que no entienden? Por eso les digo, ¿quiénes son los protestantes? Católicos ignorantes que se metieron a protestantes, pero no dejaron de ser ignorantes. Siguen siendo ignorantes. Y creen que la Biblia es un libro de cuentos que cada quien lo entiende a su modo. Y luego les doy otra cita, no me voy a dedicar todo el tiempo a responder una sola pregunta. Espero que haya otros que hagan la cola aquí para hacer otro que quiera preguntar, que haga la cola aquí. Vamos a Hebreos 12, 22. Ustedes, en cambio, Atención, se han acercado a la montaña de Sión, se han acercado, estamos cerquita, nos falta que nos llegue la pelona. A la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde será eso? la Jerusalén celestial, La nueva Jerusalén, pero aquí dice la Jerusalén del cielo. a millares de ángeles, ¿Dónde están los ángeles? a la asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, Los que ya han ido al cielo. ¿Qué más? a Dios, Allá está Dios, juez universal, el juez universal, el juicio final. y a los espíritus de los justos, que han sido hechos perfectos. Los espíritus de los justos que ya han sido perfectos. En la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos. Entonces, no hay ningún problema. Que el protestante, eso lo dicen los testigos de Jehová, que el testigo de Jehová diga que tiene que ser aquí y que son 144,000 solamente ellos. A Petronilo le patina, el Coco le patina, el Coco le patina, el Coco. Por eso hay que leer la Biblia. Otra preguntita, pues. Venga. Lo que quieran preguntarte en pendiente. Aquí viene la otra pregunta. Buenas tardes, padre. Mire, quisiera que me aclarara, porque estamos hablando ahorita de la resurrección, pero quisiera preguntarle en contra de la cremación, ¿ok? Ahora muchos creman a sus familiares, muchos los llevan a su sitio, en fin, otros no, otros los dejan en su casa. Conozco personas que tienen 7, 8 años, porque es mi papá, porque es mi esposo, porque qué sé yo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué consecuencia trae tener unas cenizas de una persona en su casa? Muchas hasta la dividen, una para mí y otra para mí. ¿Ok? La cremación es una cosa distinta a tener las cenizas en la casa. La cremación no es problema. El problema es llevarse las cenizas a la casa.
Ese es el problema, porque si usted crema a la persona y hay un sitio, un lugar especial para colocar los restos, las cenizas, no hay ningún problema. Porque la sentencia de Dios para el hombre, mañana lo van a escuchar en la misa de Cuaresma, ¿cómo es? De ceniza. Recuerde que eres polvo y al polvo volverás. Listo. Si lo crema, volvió al polvo, no hay ningún problema. El problema es el no darle cristiana sepultura en un lugar especial sagrado. Ese sí es el problema. Y muchas personas que agarran porque son modernas, porque están actualizadas, porque hacen lo que les da la gana, creman a su familiar, agarran la ceniza y se la reparte y dicen, nosotros somos la última pexicola del desierto. Nosotros sí somos actualizados. No, usted es una falta de respeto. Usted es un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Cuando esa persona estaba viva, ¿cómo la aportó? ¿Qué cariño le brindó? A lo mejor ni lo recibía en la casa. Ahora sí lo quiere tener en la casa, vagabundo, sinvergüenza. Hipócrita. Oye, denle cristiana sepultura. Y ojo, donde se cometen esos errores, ahí pasan muchas cosas. Y puede pasar muchas cosas porque esa persona no puede descansar en paz. Y eso se está haciendo en muchos lugares. Error garrafal. Y después se lamentan y se quejan, ¿qué estará pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Es que está faltando el mandato de Dios. Si el mismo Jesucristo, está escrito, ¿no? Cuando murió, lo llevaron para la casa y lo guardaron allá en la casa. No, el mismo Jesucristo lo llevaron y lo enterraron. Porque la Biblia eso es lo que presenta. O muéstreme usted dónde dice la Biblia que hay que llevar la ceniza para la casa. Eso no está permitido. Hay siempre un lugar, usted comienza desde el Génesis hasta el Apocalipsis y usted verá que la Biblia presenta que las personas que han muerto se entierran en un lugar sagrado. Es un error que el cristiano no debe cometer. Eso lo hacen los paganos. Pero agarro la ceniza y la tiro al mar. Tampoco. Debe haber un lugar sagrado. Por eso la iglesia dice, bueno, si ustedes la cremación, por lo que sea, se ve que está bien, bueno, hay un lugar donde se llevan las cenizas y se ponen allí las cenizas, se le da el debido respeto y se hace oración allí para las personas que mueren. Entonces no hay ningún problema. ¿Otra preguntita? Aprovechen. Allá viene, vengan. Si hay otro que tenga preguntas, acérquese aquí para no perder mucho tiempo, porque se nos va el tiempo mientras se acercan acá. Los que tengan preguntas, pasen para acá, para la derecha, y si no pasan, yo les hago preguntas a ustedes. Muy buenas noches, padre. He seguido mucho sus enseñanzas por el YouTube y una de ellas es de los evangélicos que vienen de Martín Lutero, ¿correcto? Mi pregunta es, si la Biblia que ellos siguen de Martín Lutero, porque quitaron también 2 libros, si estoy mal, me corrige por favor. Si alguien se casa en una iglesia evangélica que no es dirigida por Cristo hacia Pablo, como la de nosotros los católicos, ¿es ese matrimonio bendecido por Jesús? ¿Es solo una fachada de matrimonio? Le hago otra pregunta. Usted hace una novela. Usted es un artista y hace una novela. Y dentro de la novela, usted se casa con él. Y los casa, ¿cómo se llama? Jacobo. ¿Ese matrimonio es verdadero o es falso? ¿Por qué? Si se casaron y Jacobo dijo, los declaro marido y mujer y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Porque Jacobo no es un ministro ordenado, no es un ministro de Dios que va a hacerlo en representación de Dios. Está haciendo una obra de teatro. Con todas las de la ley, pero está haciendo una obra de teatro. El problema es que a los protestantes no les importa lo real de lo ficticio o de la obra de teatro. La Eucaristía hacen una obra de teatro. El matrimonio, una obra de teatro. Todo obra de teatro. A ellos no les importa la verdad. Ellos simplemente es falsificar la verdad, más nada. Aparentar, figurar, pero no es así. Entonces, eso es un gran problema que tenemos con los hermanos separados. Porque es un matrimonio más por lo civil. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio por lo civil y el matrimonio casado? Porque aquí los casó un hombre que no es un ministro de Dios, ni sabemos quién es un hombre que lo declaró marido y mujer y se casó por lo civil. Pero eso es entre los hombres, un acto social. Mientras que el matrimonio por la iglesia no es un acto social simplemente, sino lleva el matiz, lo que Dios ha unido. Y lo que Dios ha unido, no lo separe. Pero es que Dios no vino y los unió, eso es verdad. Pero Dios le dijo a los apóstoles, quien a ustedes, Lucas 10:16, cualquiera de los dos lo puede buscar,
Lucas 10:16. ¿Lo recibe? A mí me recibe. ¿Quién a ustedes rechaza? A mí me rechaza. Entonces tiene que ser lo que Dios ha unido, y es un ministro de Dios. ¿Lo tiene? El que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces hay una unidad entre Cristo y los apóstoles. Y si usted lee por allá Juan 20:21, tercera parte, dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces hay una delegación. Y para que sea un matrimonio, tiene que ser delegado por el que lo va a presenciar. Delegado por una persona realmente que sea representante de Cristo, para que sea lo que Dios ha unido. Porque si no, lo que unió Petronilo o Pánfilo. ¿Otra práctica? La otra pregunta es, ¿ahora sí? Sí. Que último tiempo he visto mucha gente se está volviendo evangélica aquí en Aruba y como tal no están bautizando a los niños y eso a mí me preocupa. Y quisiera preguntar si una vez más podría dar una explicación sobre la importancia del bautismo, sobre todo si un niño, por ejemplo, nace con problemas, a uno bautizado le puede pasar algo sin el bautizo o simplemente durante su crecimiento y no es bautizado. Es ignorancia. Volvemos a lo mismo. El protestante deja de ser católico y funda una iglesia o se mete a protestante por ignorancia, por desconocimiento. Padre, pero usted le está diciendo ignorante. ¿Eso es un insulto? No. Todos somos ignorantes en algo. Si usted me dice a mí, mire, padre, hábleme de, a lo mejor, cómo es que un avión se eleva y agarra vuelo. Pues yo soy ignorante, no sé nada de eso. Ignorante no es un insulto. Ignorante es decirle, usted de eso no conoce nada. Déjese guiar, déjese orientar por alguien que sí conozca. El protestante es un ignorante porque no conoce las Escrituras, no conoce la doctrina de Cristo y no se deja guiar por los que sí la conocen. Si vamos a ver el plano del bautismo, entonces usted verá que se pierde el protestante. Si en Marco, por ejemplo, capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús es bautizado, versículo 9, Jesús es bautizado, el 10, Jesús sale del bautismo y pasa algo. Y ahí viene la enseñanza teológica. ¿Para qué sirve el bautismo? Jesucristo se bautizó para darnos a nosotros una enseñanza teológica. ¿Cuál es la razón teológica? Porque todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo tiene una enseñanza teológica para nosotros. Lupita, ¿qué dice la Biblia? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Vamos a ver. Si fue bautizado por Juan, ¿qué pasa cuando la persona se bautiza? Porque Jesús fue bautizado En el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Aquí en la Biblia teológicamente hay una enseñanza detrás de lo que está escrito. Que cuando uno se bautiza se le abren las puertas del cielo. Aquello que Jesús dijo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Si no nace del agua y del espíritu, no entra al reino de los cielos. De Juan capítulo 3, versículo 5. O desde el 3 en adelante, 3 en adelante. Pero usted puede ver cómo la Biblia dice que cuando la persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Pero segunda enseñanza. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu. Entonces, vean la importancia del bautismo que los protestantes, por ignorancia, se pierden. Tercero. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Cuando una persona se bautiza, una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado. Solo Satanás no quiere que un niño sea hijo amado de Dios. Solo Satanás no quiere que un niño reciba el Espíritu Santo. Solo Satanás no quiere que a un niño o a una persona se le abran las puertas del cielo. Pero si usted y yo somos cristianos, somos creyentes, pues usted y yo miramos y diga, lo que diga la Biblia, a eso yo me atengo. La Biblia dice que para eso es el bautismo. Pues yo voy a bautizar al niño. ¿Para qué? Para que se le abran las puertas del cielo, para que reciba el Espíritu Santo, para que sea hijo de Dios. Pero es que el pastor dice que no hay que bautizar a los niños, diga lo que le dé la gana. Porque el que le cree al pastor es creyón, y el que le cree a Cristo es creyente. Nosotros no somos creyones. Pero la ignorancia es atrevida. Y por eso el trabajo del diablo es engañar a los católicos. Pero si el diablo aparece en Aruba con cacho y cola, buenas noches, soy don Satanás.
Vengo a decirle que no bautice a los niños para que no entren al reino de los cielos, para que no sean hijos de Dios, para que no reciban el Espíritu Santo. Usted más rápido va corriendo al cura y le dice: padre, se me apareció el diablo y me dijo que no bautizara al niño porque quería llevárselo y que no quería que entrara al cielo. Entonces yo vengo para que bautice a mi hijo. Claro, entonces el diablo perdió. Asustó a la gente. Pero si el diablo se presenta encorbatado, bien vestido, con la Biblia debajo del brazo, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Como es padre de toda mentira, como dice Juan capítulo 8, versículo, allá el versículo 44 en adelante, es padre de toda mentira, pues el diablo no va a decir que él es Satanás. Y viene con la Biblia bajo el brazo: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. No hay que bautizar a los niños porque ellos no tienen pecado. Y usted dice: ese no es el diablo. Ese no es el diablo. Pero nunca olviden que Mateo capítulo 16, versículo 23, ¿lo pueden leer desde el 21 en adelante? Jesús le dijo a los apóstoles: el Hijo del Hombre tiene que ser traicionado, lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a humillar, pero al tercer día resucitará. Y Pedro le dijo: Señor, eso no puede suceder. ¿Cómo va a ocurrir eso? Eso no puede ser. Y Jesús le dijo: apártate de mí. Satanás no viene con cacho y cola. Satanás viene en una persona muy decente, en una persona muy religiosa, San Pedro. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, y le dio la respuesta. Porque aunque sea muy religioso, que no me escuchen los curas, aunque sea cura, aunque sea obispo, pregúnteme si me importa. Pero si piensa como los hombres y no como Dios, es el mismo diablo. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Hay curas que piensan como los hombres? Sí, apártate de mí, Satanás. ¿Hay curas que piensan como Dios? Sí. Esos son los ministros de Dios que ayudan al pueblo a ser santos. Y la tentación siempre será esa. Pero igualmente, ¿hay cristianos que piensan como los hombres? Claro. No hay que bautizar a los niños, pero si la Biblia dice que sí hay que bautizar a todos, a todos, a todos. No dice solamente a los adultos, dice a todos. Mateo capítulo, usted la Biblia Reina Valera, Mateo capítulo 28, versículo 19, a todos. No solamente a los niños, perdona, no solamente a los adultos, a todos. De la Biblia Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Qué es lo que no entiende? A todas las naciones. ¿Y ahí será que en esas naciones no había niños? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿dónde dice ir y hacer discípulos a todas las naciones? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, menos a los niños. Si ustedes tienen la cita, me la muestran. Por eso yo reto a los protestantes, a cualquier protestante en el mundo, y los he enfrentado así, pácata. No han podido. Porque son inventos de hombres, piensan como los hombres y no como Dios. Apártate de mí, Satanás. Pero es que el pueblo católico no está preparado para darse cuenta cómo el diablo viene en una persona, pensando como los hombres y no como Dios. Y la gente no está capacitada para decirle: apártate de mí, Satanás. Cuando ve a un protestante con la Biblia debajo del brazo, dice: ay, qué lindo, eso sí sabe de Biblia. Eso que yo quisiera ser cristiano, pero como mi mamá me enseñó la iglesia católica, pues me tengo que quedarme aquí. Pero qué bonito. Es más, mi tía se salió de católica y se metió a cristiana. Ignorante. Cristianos son los que vienen de Cristo hace 2000 años y mantienen su doctrina, y es la iglesia católica. Estos no son los cristianos que vienen de Cristo. Estos aparecieron hace 500 años con Martín Lutero. Esos son luteranos, no cristianos. Pero la ignorancia es atrevida. Se metió a protestante. Y eso es lo que el pueblo no entiende. Entonces el pueblo piensa que todo aquel que traiga la Biblia ya es de Dios. Pero curioso, porque el mismo Jesús, vamos a parar un poquito, Mateo capítulo 4, versículo 6, ustedes verán cómo es curioso que en el capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia que el diablo va a tentar a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo tapó con la Biblia y le dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 6. Le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. El diablo, y que sinvergüenza, Satanás merece el infierno, al mismo Cristo lo va a tentar con la Biblia. Si eres hijo de Dios,
Tírate de ahí arriba porque está escrito. Ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. ¿Y estaba escrito o no estaba escrito? Sí, en el Salmo 91. Entonces el diablo estaba diciendo la verdad. No, porque estaba mal interpretando las Sagradas Escrituras. ¿Y quién nos va a demostrar que estaba mal interpretando las Escrituras? Y que cuando una persona malinterpreta las Escrituras, está haciendo el papel del diablo. Pues el mismo Cristo, ¿cómo le respondió? Jesús le dijo, también está escrito. También está escrito significa que yo no puedo torcer las Escrituras por lo que acabo de leer en un pasaje. Que yo tengo que tener el conocimiento de las Escrituras para saber por qué dice esto aquí. Y lo tengo que complementar en otra parte para no engañarme. Y mirar, es un rompecabezas que yo tengo que ver. También está escrito. Jesús había leído el Salmo 91, donde dice que puede, si Dios mandará a sus ángeles para que no tropiece su pie sobre piedra alguna. Eso estaba escrito. Pero Jesús vio que el diablo lo estaba manipulando y dijo, también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús une las dos y dice, no quiere decir que yo me voy a lanzar porque yo soy frescolita. Y yo digo, pues yo me voy a lanzar para que Dios cumpla su palabra en mí, para que miren que yo sí soy, yo tengo agarrado a Dios por la chiva. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces las Sagradas Escrituras pueden ser mal interpretadas por mucha gente. Y ese es trabajo del diablo. Y tenemos que tener cuidado, porque la advertencia que nos hace el apóstol, por ejemplo, allá Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 27. Bueno, el final del 2, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 27 o 17, el final. 17 o 27, ¿cómo es? 27 creo que es, ¿no? 17. Segunda de Corintios. Segunda, 2, 17. Pues no somos como muchos, Pues no somos como muchos, como los evangélicos. que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué? Que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Usted la tiene como dice la suya? ¿La tiene? Segunda de Corintios. ¿Sí la tiene? 17. Para estos, olor de muerte quema. No. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Otra vez, no somos como esos Que medran falsificando la palabra de Dios. que andan falsificando la palabra de Dios. ¿Ya la encontró? Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Dios, como hacen muchos. Pero el católico eso no lo sabe. Y el católico cualquiera que le llegue a la casa con la Biblia, segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Y nosotros cualquiera que nos llegue con la Biblia, ya lo aceptamos. No, señor. Hay gente que negocia con la palabra de Dios. Hay gente que anda engañando con la palabra de Dios. Y al mismo Cristo lo quiso engañar el diablo con la palabra de Dios. ¿Usted y yo qué? Miren cómo dice la Biblia Reina Valera, segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Dios nos ha dejado a nosotros un ministerio, un encargo, un trabajo. Y ese es el trabajo del sacerdote, un ministerio. según la misericordia que hemos recibido. No porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, sino porque Dios ha tenido misericordia. ¿Que los curas somos los mejores? No. Entonces, ¿por qué somos curas? Porque Dios ha tenido misericordia de ese pecador y lo nombró al frente de la comunidad. No desmayamos. No desmayamos. Lupita. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, No andamos con astucia. Atención, atención. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. No andamos con astucia. ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ni qué? Ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ni qué? Ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no podemos adulterar la palabra de Dios. Pero hay gente que la está adulterando. Sí. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestantes. Matarirerireron. Ese nombre no me gusta. Matarirerireron. Le pondremos evangélico con H, con K y con Z al final. Matarirerireron. Porque andan. Porque yo no lo llamo evangélico. Yo lo llamo evangélico. Porque andan Adulterando la palabra de Dios. adulterando la palabra de Dios. Y si ellos cambian la palabra de Dios, yo les cambio el nombre. Evangélico, con H, con K y con Z al final. Pero ojo, es una verdad. ¿Usted la tiene ahí? ¿Cómo dice? Busque usted Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8. No, Gálatas 1:8, busque. Atención. Gálatas 1:8 dice que debemos tener sumo cuidado con esta gente. Porque viene engañando a la gente. Y hay que tener mucho cuidado. Gálatas 1:8.
y que ustedes y yo debemos estar atentos. ¿Cómo dice Reina Valera, la Biblia protestante? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tengan cuidado, están pendientes. Si viniéramos nosotros mismos o un ángel del cielo, qué lindo como San Pablo advertía a los católicos, cosa que a veces los curas no hacemos. Y por eso vienen los evangélicos y se los llevan, porque no les advertimos. Pero Pablo sí advertía. Si viniéramos nosotros mismos a predicar, o un ángel del cielo, esto significa que el diablo que viene distorsionando el evangelio, que el diablo que viene tentó a Cristo, no va a tentarnos a nosotros, va a parecer que él es muy santico, un ángel del cielo, a predicar el evangelio. Como antes hemos dicho, No, otra vez, aunque fuera un ángel del cielo. aunque fuera un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio Como lo hacen los protestantes. Otro evangelio diferente. diferente. Es que el católico ya tiene que darse cuenta. Si le dicen la Eucaristía es mentira, es un mero símbolo, ya es un evangelio diferente. No hay que confesarse con un hombre pecador, ya es un evangelio diferente. La iglesia no salva a nadie, la iglesia soy yo, ya es un evangelio diferente. No hay que bautizar a los niños, ya es un evangelio. Uy, pero es que de toquecito, cualquier persona se da cuenta y dice, me quiere engañar. Pero si nadie les advierte, viene y le dice, María es una prostituta. Y usted decía, la Virgen María, mi madrecita santa. Ahora viene un protestante y le dice, María es una prostituta. Y usted dice, pues sí, si lo dice el evangélico, María es una prostituta y ya le agarra odio a la Virgen María, ya no quiere nada con la Virgen María. Ah, bárbaro, ¿no? Otro evangelio. Viene un ángel del cielo o nosotros mismos predicarle otro evangelio distinto. ¿Cómo sabemos que es otro? Distinto. ¿Distinto? Diferente del que os hemos anunciado. Diferente al que nosotros hemos recibido. El Papa es la bestia. La Iglesia Católica es la gran prostituta. ¿No se dan cuenta que es diferente, chicos? Es que no son capaces de pensar, no lo ven. Ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. ¿Qué les pasa? Ah, pero aquí el que está equivocado es el Padre Toro, que le gusta pelear con los evangélicos. ¿Ustedes no? Ustedes que andan escuchando cualquier tonto y cambiando el evangelio, ¿eso le parece bien? Aquí dice que cuidado. Sea anatema. Sigue. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Cuando es muy importante, la Biblia lo repite. Soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, ¿por qué lo matan? Ahora se lo repito. ¿Qué repite? Si alguno No importa que sea testigo de Jehová, evangélico, mormón, pentecostal. Alguno de ellos. os predica diferente evangelio Distinto evangelio, lo que usted no le han enseñado en la Iglesia Católica. del que habéis recibido, Del que le enseñó su papá, su mamá, del que le enseñaron en la catequesis. sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito. Maldito. Solamente que para los protestantes la palabra anatema es más fácil para que no le digan malditos. ¿Qué dicen ahí? ¿Anatema también o cómo? Desde el 8. Desde el 8. Pero si yo mismo, o incluso un ángel del cielo, les anunciara un evangelio distinto del que yo les anuncié, sea maldito. ¿Sea qué? Maldito. Les repito, lo que ya les dije antes, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? Ojo, no es que no esté escrito, es que ustedes no lo han leído. Y cuando el Padre Toros les dice no deben escuchar a los evangélicos porque se están ganando la maldición, ¡ay, qué extremista! Falta de tolerancia, falta de caridad. Ay, ¿cómo va a creer? Y eso que dice que es un cura muy creyente y que lee la palabra de Dios y que puro amor. ¿Por qué trata a los evangélicos así? Si ellos son puro amor, ellos ay, son de Dios, son angelitos caídos del cielo. El que no los conozca, que los compre. Yo los conozco ni regalaos. Ahí está en la Biblia, ¿no? Está escrito. Ah, pero ¿cómo sigue? El 10. ¿Cómo sigue? Advertencia. ¿A quién buscó agradar? ¿A quién buscan ustedes agradar? ¿A los hombres o a Dios? A su suegra que es evangélica y tiene que escucharla para que no se moleste. Porque es la familia de su mujer y yo, ay, padre, yo no me voy a meter en problemas con ellos. Yo voy con ellos allá al culto evangélico porque yo no voy a tener problemas con ellos. ¿A quién busca agradar? ¿A Dios o a los hombres? Siga. Siga. ¿A los hombres? Siga. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, Pues si todavía usted anda mirando, ay, es que hay que ser tolerante. Es que para que no se ponga bravo, usted sabe que es la familia mía, es mi tía, y yo tengo que llevarle la cuerda.
Si todavía tratas de agradar a los hombres, doña Lupa, prendan la lupa, pongan la lupa, háganles un. No sería siervo de Cristo. ¿Ah? No sería siervo de Cristo. Cuando usted dice hay que tener tolerancia, no hay que decirles nada para no tener problemas, usted deja de ser siervo de Cristo. Porque si usted es siervo de Cristo, no puede permitir que esa alma se condene por ignorante, por desconocer la verdad, por salirse de la una y única iglesia que fundó Jesucristo para salvar a la humanidad. Usted más bien tiene que hacer de que esa gente vuelva a la iglesia, para que sea siervo de Jesucristo. Por eso Santiago 5:19 dice que si alguno se ha apartado de la verdad, se ha salido de la iglesia y se ha ido a una secta, y otro lo hace volver, sepa que el que haga volver a una persona de su mal camino, lo salva de la muerte. ¿Que no está escrito? Santiago 5:19, escuchen. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Se ha metido evangélico, testigo, va protestante, cualquiera. y alguno le hace volver, Un siervo de Cristo lo hace volver. sepa, ¿Qué? sepa, sepa ¡Sépanlo! que el que haga volver al pecador del error de su camino, Es un error, es un pecado. Y si usted lo hace volver, ¿es intolerante, falta de amor? No. salvará de muerte un alma. Ahora comprenden por qué el cura Toro les habla en criollo y por qué le predica a los evangélicos. Porque quiere salvar almas de la muerte. A eso se le llama celo apostólico. No quiero que las almas se condenen. No quiero que el diablo le robe almas a Dios con mentiras, falsificando la palabra de Dios a través de las sectas protestantes. Y tengo que hablarles con claridad. Si ya no quieren creer, pregúntenme si me importa. Pero al menos yo se lo expliqué. Y me maté la cabeza estudiando para mostrarle el capítulo y versículo con la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. No solamente con la católica, sino también con la protestante. Otra pregunta. Padre, buenas noches. Esta pregunta es con respecto a una conversión de un protestante a católico. Tengo entendido que nosotros, los protestantes, si están bautizados con la tría, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese bautizo es válido. Ellos tienen certificación en su iglesia que fueron bautizados. Uno es anglicano y uno luterano. Están en proceso de conversión. Mi pregunta, ¿ese bautizo es válido en la iglesia católica o debe de bautizarse de nuevo? La Iglesia Católica enseña que si ha sido bautizado como Jesucristo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la intención que Jesucristo mandó el bautismo y lo dejó en la iglesia, con la intención de lo que enseña la Iglesia Católica, ese bautismo es válido. Si falta una de las dos, el bautismo no es válido. Si falta la fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si falta la intención, no es válido. El problema es para saber la intención. La fórmula sí, porque usted escucha que dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ¿cuál es la intención? ¿Para qué lo bautiza? Suponemos que tienen la misma intención. Y entonces por eso la iglesia también enseña. En ese caso donde usted no sabe cuál es la intención, se debe bautizar bajo condición, que es muy distinto a volverse a bautizar. Porque si ya está bautizado, el bautismo es uno solo, una sola vez. Pero si usted lo bautiza bajo condición, no es volverlo a bautizar, sino asegurarse que la intención sea la correcta. Porque usted no se dio cuenta, usted no estaba de que lo bautizaron. ¿Y cómo sería bajo condición? Este señor es luterano. Lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay constancia de eso, porque ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no sabemos quién lo bautizó, ni sabemos cuál era la intención. Yo lo puedo recibir así, y la iglesia dice, imaginémonos que tienen la intención. Pero también yo puedo decir, mire, ¿cómo llama usted? Víctor. Yo no sé cuál fue la intención. Yo te voy a bautizar bajo condición. Agarro agua, todo lo que es el sacramento del bautismo, ¿no? Y le digo, Víctor, esta es la condición. Si usted no ha sido bautizado, esa es la condición. Porque el bautismo es una sola vez. Si ya fue bautizado, solamente le echo agua en la cabeza para que se refresque. Pero si no ha sido bautizado, entonces yo te bautizo. Esa es la condición. Porque no se puede bautizar dos veces. Entonces tiene que ser bajo condición. Víctor, si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya fue bautizado. No, la condición fue clara. Si usted no fue bautizado, listo. A mí cuando me toca esos casos, yo prefiero la segunda, porque yo no sé la intención. A mí cuando me llega un protestante, yo fui bautizado y tengo registro, está bien,
Yo no te voy a bautizar de nuevo. Te voy a bautizar bajo condición que si era borracho el que lo bautizó o no sabía ni lo que estaba haciendo, yo te voy a bautizar bajo la condición. Listo. Padre, pero yo no quiero bautizarlo bajo condición, yo quiero dejarlo así. Pues déjelo así, ese es el problema suyo. La iglesia dice que se reconoce. Pero el problema es para saber la intención. ¿Sí me captaron? Bueno, ahí está su respuesta. Padre, yo quería preguntarle si es verdad que la Iglesia Católica está aceptando ahora el matrimonio mixto, que un católico se case con un evangélico. Eso es verdad. Solamente con una condición, que el protestante le asegure al sacerdote que va a dejar que el católico conduzca a los hijos que nazcan en el matrimonio por la fe de la Iglesia Católica, o si no, no. Si él acepta, sí, entonces los casa. No, pero yo no voy a confesar porque yo no soy católico, no hay problema. Yo no voy a comulgar porque yo no soy católico, no hay problema. No confiesen, no comulguen, yo los caso de todas maneras. Pero usted se asegura delante de Dios, no de mí, que usted no le va a impedir al católico llevarlo por los caminos del cielo. No, yo lo llevo por el camino de los evangélicos porque yo soy evangélico, entonces no lo puedo casar. Otra preguntita, ¿ve? Padre, buenas noches. Quería preguntarle, o se dice que María es la esposa del Espíritu Santo, sabiendo que María es la Madre de Dios. No tengo bien claro ese punto. Gracias. El ser esposo hay dos maneras. Cuando se dice que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, no es para decir que es la esposa o el Espíritu Santo es el papá del niño. Es para decir que hay una unión tan íntima, hay una confianza tan íntima, hay una amistad tan íntima como debería existir entre los esposos. Hay una unidad espiritual entre. Pregunto, ¿usted debe llegar a tener una relación íntima con el Espíritu Santo? ¿Su alma debe llegar a tener una confianza con el Espíritu Santo? Entonces su alma debe llegar a un matrimonio espiritual con el Espíritu Santo. Es el matrimonio espiritual, no solamente la Virgen María. Su alma también tiene que ser esposa del Espíritu. Ahora pregunto, ¿y los hijos que nazcan en su casa son hijos del Espíritu Santo o son hijos del marido suyo? ¿De quién es? Del marido, del esposo. Ah, pero que hay otro esposo. Ah, sí, el papá de los niños. ¿Sí me capta? Entonces, hay una confusión. Porque cuando algunos santos han dicho que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, está diciendo, es sagrario del Espíritu. Sagrario del Espíritu Santo. Está llena del Espíritu Santo. De esa manera es esposa. Pero ¿dónde está el problema? Cuando se encuentra con un pentecostal unido. Y el pentecostal unido le dice, ¿de quién es esposa la Virgen María? Del Espíritu Santo. O sea que el niño es hijo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que el Padre no existe? Porque ellos no creen en el Padre. Y usted dice, no, pero el Padre existe. ¿Y por qué es Padre? Porque es el Padre de Jesús. ¿Cómo? ¿Y no me acaba de decir que el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María? Y entonces el católico entra y se pierde en ese dilema y no sabe qué hacer. Se mete a pentecostal. Pero nosotros sabemos que el esposo, el papá del niño, no es el Espíritu Santo. Es el Padre. Según dice Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús dice, mi Padre, mi Padre. Y Jesús pone la diferencia. Según dice Juan capítulo 14, versículo 16, San Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y Él enviará otro Paráclito, el Espíritu Santo. Otro, léalo de la Reina Valera. Galata o- Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿El Espíritu Santo? No. Dios Padre, el papá de Jesús, el esposo de la Virgen María, por el cual nace el niño. Él es el padre del niño, la madre de la Virgen María. Y os dará otro consolador, Y Él le dará otro que no es el Padre. para que esté con vosotros ¿Y quién será ese otro? para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, oye, no es que los santos estén equivocados cuando hablan de que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, sino que tenemos que explicarlo. La Virgen María es esposa del Espíritu Santo en cuanto y tanto tuvo una intimidad, una amistad profunda cual esposo con esposa, una confianza
tan grande, una unión tan grande, un matrimonio espiritual. Entonces, en ese nivel es esposa del Espíritu Santo. Pero que me diga que Jesucristo es hijo del Espíritu Santo y por tanto el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María, ¿le dio un hijo la Virgen María al Espíritu Santo? No. La Virgen María le dio un hijo al Padre y él es el esposo. Y por eso José la tomó en la casa y no la pudo tocar porque la Virgen María era la esposa de Dios. El niño, ¿se acuerda de Mateo? 1 del 18 en adelante. José quería irse y dejarla en secreto, pero le avisaron en sueño y le dijeron que no, que era por obra del Espíritu Santo. Pero San Lucas 1:31, el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará por los siglos de los siglos. Jesús habla del Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. No está hablando del Espíritu Santo. Entonces, con respecto a un pentecostal unido, usted tiene que aclararle si usted dice que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo. Sí, en cuanto y tanto tienen una amistad. Usted también tiene que ser esposa del Espíritu Santo. Su alma tiene que ser esposa del Espíritu Santo. Tiene que haber una amistad tan grande, una intimidad tan grande, una unión tan profunda. Pero otra cosa es que el Hijo sea hijo del Espíritu Santo. No. En el bautizo, el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Una voz en el cielo, este es mi Hijo amado. No sé si me expliqué. Pero entonces, cuando se hable de que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, tiene que explicarse. Y si son los lazos marianos, pues explíquele. Es que la Virgen María tenía una amistad tan profunda y estaba tan llena del Espíritu Santo que había una unión tan íntima y a eso se le llama desposorio. Eso se llama matrimonio espiritual. Entonces la gente entiende con claridad. Y cuando venga un pentecostal a decirle, ve que el Padre no existe, porque usted dice que el Padre, si es el Padre de Jesús, entonces ¿cómo es que es hijo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. Y usted dice, bárbaro, me engañaron en la Iglesia Católica. No. Es que en cuanto le dio un hijo, la Virgen María, al Padre, entonces el Padre pasa a ser el esposo. Y José pasa a ser el representante. No es ni el papá de Jesús, pero ante el pueblo, ¿quién era el papá de Jesús? José, así está escrito. Varias citas dicen que José era el papá de Jesucristo. Y usted y yo sabemos que no lo era. Varias citas dicen que José es el esposo de la Virgen María. Y usted y yo sabemos que no es hijo de José y la Virgen María Jesús. O sea que el verdadero esposo no es él. Pero que figura como papá de Jesús, sí figura como papá. Incluso en Juan capítulo 6, versículo 41, 42 por ahí. Juan 6, 41, 42. ¿Qué dice el 42? Y decían, no es ese. Escúchelo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿El hijo de? La Biblia dice que Jesús no es hijo de Dios, es hijo de José. Eso sería un error garrafal. La Biblia dice que Jesús es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué aquí dice que es hijo de José? Porque para los judíos, ellos no creían que Jesús era hijo de Dios. Y como ellos miraban que José la recibió en su casa, ¿se acuerdan? Entonces ellos, ladrón juzga por su condición. Si la recibió en su casa, el cholo, ella chola, la cacha chola, ese es hijo de José. Y no creían, pero nosotros sí creemos que no es hijo de José, sino que es hijo de Dios. Y que José realmente no es el esposo, porque el esposo es el papá del niño. Y como nosotros ya nos dimos cuenta que el papá del niño no es José, entonces el esposo es Dios. Y José pasa a ser el padre adoptivo o putativo de Jesús. Y el esposo adoptivo de la Virgen María. ¿Sí me captan? Y por eso José no pudo tocarla, porque sería quitarle la mujer a otro. Y en ese otro no sería un hombre, sino Dios, porque el niño es hijo de Dios. Y eso sería adulterio. Creo que lo expliqué. Si no, venga el próximo año. A ver. Buenas noches, Pastor Toro. Un placer conocerles y los invitados también, la que creen en Cristo, que están aquí, la Iglesia Católica, que es nuestra iglesia. Una pregunta que quiero preguntarle, que yo sé que es preguntarlo personalmente, pero es algo que quedó, ya que pasamos ahorita en el parte del carnaval y habíamos uno
de que son de nuestros líderes y espirituales y sacerdote de nuestra iglesia católica, y estaba cantando y bailando y eso en el carnaval y eso, y preguntaba eso si sería bueno, como nosotros también, como si él va, como es el líder y es la guía espiritual, si es también, nos da derecho también que nosotros como creyentes podemos ir al carnaval también. Y la otra pregunta es que si mañana acabamos de salir del carnaval, y si mañana podemos ir a tomar ceniza como si nada, y qué es eso, y es buen ejemplo o cómo es la pregunta, no de mí solamente, de muchos creyentes que son de la parroquia Santa Cruz y de Aruba entero. Y me gusta eso porque, como Pastor Toro dice, que le dice la cosa como es, no da vuelta y mucho, y eso lo faltaba mucho en la iglesia católica, que sea un hombre firme del Señor, que diga las cosas como son. Y por eso vemos que eso lleva a muchos cristianos a otra iglesia o a otra dimensión, porque tengo amigos o amigas también que son de otra división, que son protestantes, evangelistas, y que me dicen que tu líder mismo está en el carnaval. ¿Qué ejemplo es eso? Y digo, no sería un problema si yo como un ser humano voy al carnaval, eso no es nada. Pero si va un pastor de nuestra religión, de nuestra iglesia al carnaval, ¿qué será? ¿Puede explicarnos todo eso detalladamente? Gracias. Yo no le voy a responder porque me echaría de enemigo al que me escuche. Que lo diga la Biblia. Y ahí que agarren contra Cristo o contra San Pablo o contra la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y usted me busca Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías. Usted, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Busca usted también para leerlo de las dos Biblias. Segunda de Corintios 4, 6, 14. Padre. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Otra vez. No se unan, segunda de Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual. Ustedes no son iguales a los demás. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ustedes no pueden unirse con los incrédulos. No son iguales. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque no se puede unir la justicia con la injusticia. ¿Saben qué es la justicia? ¿Y saben qué es la injusticia? Marque aquí, que ahorita volvemos para acá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. ¿Qué es la justicia y qué es la injusticia? Porque aquí dicen, no se puede unir la justicia con la... Pero si no sabemos qué es justicia y qué es injusticia, pues quedamos latiéndole a la luna. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. ¿Qué es la injusticia? No se puede unir. ¿Y qué es la justicia y qué es la injusticia para ver si se pueden unir? Y tendremos justicia. Y tendremos justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. La justicia es poner por obra la palabra del Señor, lo que Él manda. Eso es justicia. ¿Y qué es injusticia? Cuando yo no le hago caso a la palabra de Dios. O sea, usted no puede estar con un grupo de tú a tú, iguales, como si nada pasara, en un grupo que no cumpla la palabra de Dios, los mandatos de Dios, porque ese grupo sería un grupo de injustos. Y usted tiene que cumplir la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿la palabra de Dios permite que la gente esté tomando y se embriague? Eso es carnaval. La palabra de Dios permite que anden las mujeres mal vestidas, mostrando todo, haciendo pecar a los hombres carnalmente en el pecado de la lujuria, adulterio, fornicación, y a veces no solamente de mujeres, sino también hay hombres con hombres y mujer con mujer. ¿Creen que eso es justicia, eso es mandado por Dios? Usted y yo podemos aplaudirlo. Allí se da droga, se da vicio, se da el dinero que debería gastarse para la familia, para la comida, para el porvenir, para la medicina, para su esposa, la está gastando con la moza. Allá, ¿eso es justicia? ¿Usted va a aplaudir eso? No hay comunión, no puede haber, no puede existir. En el carnaval se llama desenfreno, nada es malo, todo es bueno. Eso es mundano, satánico, diabólico, porque no hay justicia. Pero hay un cristiano, sea cura, sea obispo, a mí qué me importa, y él está aprobándolo. De cada 12 curas hay un Judas.
Eso está escrito. Eso está escrito. Por algo la Biblia dice que Jesús, sentado a la mesa, le dijo, uno de ustedes me va. ¿Y cuál fue la reacción de Judas? ¿Seré yo? Yo no, Señor. Yo no estoy haciendo mal. Esto no es malo. Pero Jesús, que era franco, le dijo, tú lo dices. A Bárbaro le tapó la boca. Podemos engañar a los demás, pero a Jesús no. Mas sin embargo, eso existe. Si no, ¿por qué razón, por qué motivo aparece en la Biblia esta historia? Para que cuando ustedes vean a un cura o a un obispo caminando por los caminos del mundo, usted diga, eso ya estaba escrito. Yo no me voy a escandalizar, no me voy a quitar la vida por eso, no me voy a morir por eso, pero sí me doy cuenta que todavía hay Judas en el mundo. Más nada, me voy a poner a pelear con ellos. Si el Judas no fue capaz de reconocer delante de Cristo que era él, ahora un cura va a reconocer, o un cristiano va a reconocer que lo está haciendo mal. No, no lo va a reconocer, porque para él lo estaba haciendo bien. ¿Seré yo acaso, maestro? Yo no. Ajá. Otra vez, seguimos con Pablo diciéndole a los corintios. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿El sacerdote es luz o no? ¿El cristiano es luz o no? Ahora pregunto, ¿y lo que se ve allá en el carnaval es luz? ¿Es tiniebla? ¿Puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? Eso no puede existir. Eso no puede existir. Por eso un cristiano tiene que saber dónde está metido. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Necesitamos nosotros mostrar de qué parte estamos. Jesús fue claro, o conmigo o contra mí, o frío o caliente. Al que le gusta estar en tibio, allí para acá, lo vomito de mi boca. Eso está escrito. Y usted escoge para dónde va a agarrar. ¿Y saben qué es el problema más grande que tenemos en la iglesia? Y no ahorita, sino de siempre. Es que siempre habrá un Judas. ¿Entienden por qué nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra y seguir a Cristo y no a un hombre? Porque si sigo a un hombre me decepciono y me meto evangélico, me meto ateo. Pero si sigo a Cristo y leo la palabra, veo que Cristo no tiene la culpa, la iglesia no se acabó porque Judas traicionó a Cristo, la iglesia continúa, yo también continúo. Pero hay pecado en la iglesia. Ay. Si ustedes algún día quieren leerlo, pues no hay tiempo ahorita, y quieren leerlo de verdad, usted verá que eso se lo encontró Pablo con los corintios. Por algo está diciéndole a los corintios, ¿verdad? No puede haber comunión entre la oscuridad y las tinieblas, no puede haber comunión entre esto y aquello. Pero ¿por qué se lo decía Pablo? Pablo le escribe la carta a los corintios, a los hijos de Dios, a los cristianos, a los creyentes. Lean 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, en adelante, léanlo para la casa y búsquenlo. Y usted verá que San Pablo se encuentra cristianos, santos de la iglesia, con el mismo problema de ahorita, que quieren ir a carnaval. Y por eso usted verá que 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6, San Pablo les anda duro. Y dice, ¿cómo se le ocurre que entre ustedes haya cosas igual a los paganos o peor que los paganos? ¿No saben que los injustos, que los borrachos, que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos? ¿No lo saben? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los paganos? No. Si usted lee Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante, especialmente en el versículo del 1:10 por allí, a los santos que están en Roma. Romanos 1:10, el versículo más o menos creo que es el 10. A los santos que están en Roma. Pero si usted lee unos versículos más adelante, del 18 en adelante, ustedes son peores que los paganos. Ustedes, miren, tienen para creer en Dios y no quieren creer. Hombres que han dejado la naturaleza, lo que manda la naturaleza, y caen en pecado en contra de la naturaleza, abandonan a la mujer para estar con otro hombre. La mujer da una lista de pecados de los santos que están en Roma. Gálatas 5:19, San Pablo le escribe a los cristianos, a los santos, y le dice, ustedes viven según la carne, y deberían vivir según el Espíritu, versículo 22, y le dice cómo se vive según la carne y cómo se vive según el Espíritu, porque siempre habrá la pelea entre la luz y las tinieblas, y el cristiano siempre, no solamente ahorita, no solamente aquí en Aruba, en cualquier parte del mundo, tiene que decidir o frío o caliente. Y siempre va a encontrar gente de la iglesia, incluso de la jerarquía, que jala para el mal. Se lo escribe a los de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, a los santos de Éfeso. Lean Efesios capítulo 1, versículo también del 3 en adelante. A los santos llamados por Dios. Y luego en el 5, ¿qué les dice? Toda la porquería que hay. Colosenses
3 del 5 en adelante, toda la porquería que hay. Léalo para ver si es mentira o es verdad. Sin embargo, San Pablo dice, pero ustedes no sean así. Y si en un tiempo fueron así, cambien. Si en un tiempo les gustaba el carnaval, corríjanlo. O sea, tan sencillo como esto. Que el mundo se acabó porque Petronila fue al carnaval. No se acabó el mundo. ¿Cayó en pecado? Sí, cayó en pecado. Corrige, sí. Que un padre estuvo allá, pues, ¿se acabó el mundo? No. ¿Debería corregirse? Sí. Y ustedes como cristianos, no deberían juzgarlo y condenarlo. Pero sí deberían amarrarse los pantalones en el puesto y un día llegar y decirle, ay padre, me da pena decirlo, pero con amor delante de Dios, te vi en esto y para mí fue un mal ejemplo. Perdóneme padre, no lo quiero juzgar ni condenar, sino quiero decirle que para mí, para mucha gente fue un mal ejemplo, a lo mejor para usted no, pero yo le digo lo que sentí, padre, perdóneme, más nada. No hable mal del padre, hable con el padre. ¿Se imagina que vayan 600 personas a decirle al padre eso? Llega el momento que el padre dice, oye, como que no estoy haciendo la cosa muy bien, algo pasa. ¿Sí me captan? Pero lo normal es que lo juzguemos, lo señalemos, lo condenemos, lo mandemos para el infierno y no hagamos nada. Y le decimos a todo el mundo menos a él. No, eso no es correcto, eso no es cristiano, eso no está bien. Pero sí debemos estar claros. Al pan pan y al vino vino. A ver, siga usted aquí. ¿Usted tiene cuál? Usted tiene la hermano. Solamente era para eso. Seguimos con lo de... Búsqueme Isaías 5:20, a ver. Seguimos con cuál. Con la que íbamos, 2 de Corintios 6:14. Correcto. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No entiendo la palabra. ¿Y qué concordia Cristo con ¿Y qué concordancia hay, qué acuerdo hay entre Cristo? Con Belial. ¿Con Belial? ¿Qué concordancia hay? Yo no sé, pero ustedes pueden revisar carnaval. Yo no lo he revisado, pero a mí me dijeron alguien que dijo que lo había revisado y que carnaval venía de carne para Baal. O sea, el libertinaje carnal. Que era una manera de entregarse a Baal, a los dioses, a los paganos. Que sea verdad, que sea mentira, usted lo investiga. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí no hay nada. No se puede compaginar, no puede cuadrar, no puede existir un cristiano pagano. No. A ver, ¿qué somos? Tomemos decisión. O conmigo o contra mí. Punto. El problema, ¿cuál ha sido? De todos nosotros, querer paganizar la iglesia. Padre, pero eso es cultura, el carnaval. Pues Cristo y la iglesia nos enseña a evangelizar la cultura. No a paganizar el cristianismo. No decirle a los cristianos vamos para allá y seamos como ellos, sino evangelizar la cultura y decirle, mire, eso, ahí hay cosas muy malas, eso no es correcto. Si ustedes quieren hacer una celebración, incluso está bien, yo les celebro una misa, pero en vez de estar mal vestidos, pónganse un buen vestido. En vez de estar tomando licor, traigan mercadito y vamos a darle a los pobres. Vamos a evangelizar la cultura. Hoy día, ¿cuál es el problema que tenemos? Que si esto es cultural es bueno. Yo tuve un enfrentamiento con unos sacerdotes, así, pero fue casual, no fue por querer. Fui a una misión, me mandaron a una misión a la selva, donde los indígenas eran sacerdotes salesianos creo que eran, salesianos, ya no me acuerdo, eran religiosos. Y llegué allá y me puse a hablar con los sacerdotes. Había un sacerdote, por cierto, joven, y le dije, ¿cómo es la historia de aquí? ¿Cómo le va aquí? Dijo, pues mire, aquí para que uno le vaya bien tiene que adaptarse a ellos. Y no formar problema con ellos. ¿Sí? Digo, por ejemplo, mire, aquí, ellos ven que una persona está enferma o le pasó algo y es un problema para la comunidad, lo matan y se lo comen. Pero eso es cultura. Yo no puedo estar en contra de eso. Eso es cultura. Le dije, ¿qué padre? Digo, no, que eso es cultura. Yo no puedo decirle que eso es malo. Eso es cultura, eso es normal, eso no es ningún problema. No, padre. Perdóneme. ¿Usted me está hablando en serio? ¿De que eso es cultura, padre? Y tenemos que rescatar la cultura y cuidar la cultura. Le dije, no, señor, eso no es cultura. O sí es cultura, pero no debemos aceptarla, debemos cristianizar, evangelizar la cultura. Decir que eso no es correcto, no matarás. Le digo, no, padre, es que uno no puede ser tan extremista. Entonces me tiro toda esa gente encima. Y yo no quiero tener problemas con nadie. Es más, estoy cansado y quiero salirme del sacerdocio. Yo le dije, pues claro, ese es el final. Después de que usted deja de cumplir el mandato de Dios y después de que usted deja de vivir el evangelio, lo que más gana le da es irse para el mundo. A mí me pasó.
Porque hoy día el valor más grande es la cultura. Y ustedes saben que ahorita ¿qué existe de cultura? La cultura de la muerte. Y por eso los masones y los iluminates están hablando del nuevo orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Isaías 5:20. Ay de aquellos que llaman bien al mal. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Que antes al bien se le llamaba bien y al mal se le llamaba mal. Pero ahora, incluso dentro de la iglesia, al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Y dice Isaías, ay, otra vez. Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien y cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Los que apoyan al carnaval, a las tinieblas la llaman luz y a la luz la llaman tinieblas. Pero eso es lo que el mundo de hoy nos propone. Que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y dan lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿Qué vamos a hacer? Estar claros, sin más nada. Y por eso Jesús fue claro y dijo, ustedes son la luz del mundo, porque el mundo anda en tinieblas. Pero ojo, una luz no es para que la pongan encima, no es para que la pongan abajo, donde no alumbra nadie, tiene que ponerla encima. ¿Qué está diciendo? Que el mundo marcha mal, porque ustedes y yo nos da miedo de decir las cosas, no nos ponemos arriba para que alumbre. Si no somos luz, debajo para que nadie se dé cuenta por miedo. Me cayó la boca para que no digan nada, porque yo no quiero tener problemas con nadie. No. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la guerra. Vine a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. En una familia que hayan 5, 3 contra 2 y 2 contra 3, la madre contra la hija contra la madre, el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera. Pero usted qué dice, yo mejor no me meto ahí. Yo soy de las personas que no me gustan los problemas. O sea, usted no quiere ser sal, porque la sal es un problema cuando cae en la herida. Es un problema. Es un problema. Y el Señor nos invita a ser sal. Ustedes no saben en el lío que yo me he metido por decir la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Ustedes lo ven aquí muy sabroso. Ay, sí, padre, no. Yo he llevado más palo que una gata ladrona. En muchas partes del mundo, por decir la verdad. Pero no renunciaré a hacer luz encima de la mesa. Jamás me voy a meter debajo de una olla o debajo de la mesa. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo ustedes. Pero la Biblia dice, ay de aquellos que al bien llaman mal, que al mal llaman bien, que a la tiniebla llaman luz, que a la luz llaman tiniebla, que a lo amargo llaman dulce, que a la luz llaman amargo. Pero en ese mundo vivimos, el nuevo orden mundial es cambiar de orden. Lo que antes era un valor, ahora ya no vale nada. Lo que antes era un desvalor, ahora pasa a ser valor. Por eso cuando ustedes hablen en las escuelas o hablen donde hablen, no hablen de valores. Porque el nuevo orden mundial habla de valores. Hablen de valores cristianos, eso es otra cosa. Valores cristianos es lo que Dios dice que es más valioso, que es más importante. Y valores es lo que el mundo, el nuevo orden mundial dice, esto es un valor. ¿Qué es un valor para un drogadicto? Un pitillo de marihuana o de droga. Para un borracho, una botella de alcohol. Es un valor. Y para Aruba, ¿qué es un valor? Los carnavales. Claro. Bueno, ese es un problema. ¿Otra preguntita, pues? Buenas noches. Padre, uno como católico tiene que aprender a defender su fe, ¿verdad? Pues yo me he encontrado con la pregunta de, ¿en verdad existe el purgatorio? Porque nunca está nombrado en la Biblia. Pues por nombre, por lo menos. ¿En verdad existen los aviones? Yo creo que no existen. Eso no está en la Biblia. Los aviones, no, búsquenme el capítulo y versículo donde diga que existen los aviones. Eso no existe en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia, pero que sí existen. La ignorancia de los protestantes es lo que no está en la Biblia, no lo creemos. Eso es ignorancia. Y mentiras. Porque en la Biblia no aparece cuántos son los libros inspirados por Dios que forman la Biblia. Y ellos dicen que los libros del Nuevo Testamento son 27. ¿Y cómo lo sabe? ¿Dónde lo dice? Dame el capítulo y versículo. Eso no está en la Biblia. ¿Y cómo sabe que son 27? Porque lo dijo la Iglesia Católica. ¿Y dónde dice que la Biblia tiene que dividirse en capítulos y versículos? No lo dice. Ellos tienen capítulos y versículos. Sí. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? La Iglesia Católica.
¿Dónde dice que el Evangelio de San Juan, que el Evangelio de San Marcos, que el Evangelio de San Mateo, que el Evangelio de San Lucas es palabra de Dios? Eso no lo dice. ¿Y cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque lo dice la Iglesia Católica. Así de sencillo. Pero ellos, como juegan con la ignorancia de la gente, dicen, es que el purgatorio no existe en la Biblia. ¿Saben lo que significa purgatorio? Purgatorio viene de una palabra que se llama purgar, que dicen los legeluyos, los de leyes, los abogados, los jueces, que cuando una persona comete un error, entonces debe haber una sentencia y van a purgar una condena. Entonces por eso se llama purgatorio, porque van a purgar una condena. ¿Y dónde dice la Biblia que cuando uno se muere, si no está en paz con Dios, tiene que ir a cumplir una condena como si fuera la cárcel, a pagar una condena? Ya eso se llama purgar. Si no lo quieren llamar purgatorio, no lo llamen purgatorio. Pero ahí lo dice, está en Mateo capítulo 5, versículo 25. Mientras que estamos aquí en la tierra, vamos en camino con el compañero, arreglemos las cosas, porque si llegamos al juez, cuando nos llegue la pelona, llegamos al juez. Ahí sí hay problema porque tenemos que pagar. Y cuando paguemos hasta el último centavo, podemos salir. A eso se le llama purgatorio. ¿Que no está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Pero la palabra purgatorio no está. La palabra purgatorio no está. Pero sí está que tiene que ir a pagar una condena. Y a nivel jurídico, a nivel de leyes, se llama purgar. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Eso se llama purgar. Pagar significa purgar. Y de ahí viene la palabra purgatorio. Así de sencillo. ¿Cómo? Claro, cuando ellos hagan la Biblia, como ellos no hicieron la Biblia, la Iglesia Católica, para que le pongan ahí lo que ellos quieran, ¿no? O le pongan el nombre que quieran ellos. Pero la Iglesia Católica le pone purgatorio. Usted póngale otro nombre. Pero diga que cuando uno se muere, si muere en pecado, tiene que ir a pagar y después sale. No es el infierno, porque del infierno no puede salir. Pero sí dice que hay que pagar. Listo. ¿Que no lo quieran creer? Pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es que está en la Biblia. Otra preguntita, ve. Bendición, Padre. Padre, por gracia de Dios, soy catequista. Entonces, muchas de las personas a quienes he tenido que dar lección han venido y me han dicho que quieren confirmarse porque quieren ser padrino o lo que sea, o quieren consagrarse. Y están o en unión libre o en segundas nupcias. En unión libre, pues yo les digo siempre, te puedo dar toda la charla, pero pues no te vas a poder confirmar ni vas a poder consagrarte hasta que no te hayas casado. En las segundas nupcias, ¿cierto? Y cuando hay hijos de por medio, después de un matrimonio de muchos años y todo eso, yo les mando a hablar con el sacerdote, porque yo digo, bueno, eso sí es una cosa que, no sé, yo, así le digo, les digo, mira, el amor es una cosa mucho más grande que el sexo, ¿no? Y yo por amor a mi alma, por amor al alma de la otra persona y por amor a Dios, obviamente tengo que abstenerme y tener una castidad, pero no sé si hay algún consejo de la Iglesia y si yo estoy obrando bien o no, Padre. Y estoy haciéndolo en público. Lo que pasa es que yo casi no oigo bien, pero me pareció que eran dos preguntas, ¿sí? Una, los que vienen a recibir consagración o sacramentos en pecado. Y no quieren cambiar, sino que quieren ser padrinos o quieren ser ya. Y dos, el de la pareja segunda nupcia, que no tenga relación, donde diga la Biblia que no debe, que debe mantener la castidad. Bueno, voy a responderle. Mire, para recibir un sacramento, la Iglesia manda que nosotros debemos estar en la gracia de Dios. Y tiene que haber una conversión. Una conversión. Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Donde Juan da la enseñanza de la conversión. Aquellos fariseos que llegaban a ser bautizados, y Juan les decía, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que se podrán salvar simplemente porque dicen yo soy hijo de Abraham? Den muestras de conversión para que puedan alcanzar la salvación. Porque les digo que Dios podrá sacar incluso desde las piedras hijo de Abraham. Como 3:5, algo así, por ahí. 3:7.
y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Sacramento que nosotros miramos ahí. Iban a ser bautizados por él, pero no querían cambiar, sino solamente a recibir el sacramento. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debe haber frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Yo soy católico, yo soy creyente, yo amo a Diosito. Diosito es mi padre, pero yo no voy a cambiar de vida. Yo quiero ser padrino sin ser casado, viviendo como me dé la gana. Yo quiero recibir los sacramentos y quiero una consagración sin cambiar de vida. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Que Dios puede sacar hijos de Abraham incluso de las piedras. Pero lo importante es que usted entienda que debe existir una conversión. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. Nadie se quiere convertir. Todo el mundo quiere ir para el cielo, pero nadie quiere salir del pecado. Esa es la lucha que tenemos. Y ese es el engaño del diablo. Porque el diablo quiere: no, si usted recibe los sacramentos, ya va directo para el cielo. No, señor, no se engañe. ¿Para qué va a recibir el sacramento? Si usted va a recibir el sacramento, es porque usted ha luchado por mantener la pureza, por mantener la vida limpia, un corazón limpio. Entonces usted va a recibir el sacramento para tener un encuentro esposorio, matrimonio con Dios, como lo hablábamos. Pero si no, ¿para qué? No se engañe. Y por eso la iglesia aconseja y dice: hay que confesarse, hay que arreglar la vida. Igual que para los padrinos. Yo quiero ser padrino, pero yo no me quiero casar. ¿Por qué no? Entonces no puedes ser padrino. Tienes que dar ejemplo de vida cristiana. Pero yo quiero. Pero hay un padre que sí me lo permite. Claro, hay padres que lo permiten porque no saben ni dónde están parados. O porque le importa más que usted le pague el sacramento, o que usted le ayude con la iglesia, lo que sea, o por una amistad ahí que dice que... Entonces no le importa la salvación de las almas. Eso existe aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿y la pareja que está viviendo en pecado? Pues miren, lo puede leer. Está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 en adelante. Específicamente el 10 habla de eso, de la pareja que está casado y entonces quiere formar otra pareja. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a ver, 1 Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, no es cosa de hombre, es Dios, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Que no se separe. Lógica y razonable. ¿Usted por qué se separó? Para que los hombres... lo peor. Me tenía ese hombre hasta aquí. Sea coherente. Si en el matrimonio usted estaba hasta aquí, ¿por qué se busca otro? No se vuelva a casar. Pero si se vuelve a casar, quiere decir que es mentira que estaba hasta aquí. O reconcíliese. Pero si usted quiere, pero me voy a quedar yo solita, yo todavía... ¿Qué tiene que hacer? Reconcíliese con su marido. Pero buscarse otro, no, reconcíliase con el marido. Si no quiere vivir solita, vaya, baje la cabeza, pida perdón o perdone y reconcíliese con el marido. Entonces ahí sí. Pero usted dice, no, pero entonces, ¿qué hago si ya tengo otra pareja? Pues bueno, viva la castidad. Y usted lo puede leer desde el versículo 1, todo el capítulo 7, todo. Por razones de tiempo no lo vamos a leer. Desde el versículo 1 en adelante usted lo puede leer. Si quiere lo lee hasta el 29, que es donde termina, 30. Ahí termina la enseñanza sobre la castidad y sobre el matrimonio. Ahí está la explicación. ¿Otra preguntita? Nos quedan 4 minutos. Padre, primero nuevamente agradecerle, ya le agradeció como 3, 4 veces por esa gran labor, esta gran misión que está haciendo. Y quería hacerle la siguiente pregunta, es sobre que la Iglesia nos enseña a que no se debe juzgar a las personas. Sin embargo, hoy parece que decir la verdad de la fe muchas veces se interpreta como juzgar. Incluso varios países de Europa y ahora en América hay leyes y presiones sociales que desaniman a expresarla públicamente por miedo a sanciones y conflictos. Además, también tenemos familiares y amistades que recomiendan no hablar de religión en las reuniones o en cualquier momento que estemos unidos. ¿Cómo podemos anunciar la verdad del Evangelio con claridad, con caridad y respeto, sin caer en el juicio, pero sin callar por miedo a ofender o ser criticados?
La iglesia enseña y Cristo enseña: no juzguen y no seréis juzgados. Eso es una cosa distinta a evangelizar. La gente perdió el sentido de la evangelización. Y entonces confunden la chicha con la limonada. Juzgar, cuando usted le dice a una persona: esto es pecado, eso no se hace, hay que cambiar, hay que buscar de Dios, eso no es juzgar, eso es evangelizar. Juzgar es cuando yo a una persona la desprecio y le digo: maldito para el infierno, usted no sirve para nada, usted está condenado al infierno, ni se me acerque. Usted está siendo juez y por eso juzga, porque es juez, y el único juez es Dios. Pero una cosa es juzgar y nosotros no podemos juzgar. Nosotros podemos evangelizar. Y evangelizar es: vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. Usted no va a obligar a nadie. Usted va a decir: esto es así, lo dice la palabra de Dios, aquí, aquí y acá. ¿Que me van a meter preso? Es posible. ¿Voy a tener miedo? No, San Pablo dice, Hechos 20, 23. Hechos 20, 23. Creo que es 23. Hechos 20, 23, sí, me parece que es. A ver, lea qué dice ahí. Hechos 20, 23. ¿Qué dice? Escuche lo que dice Pablo. Un poquitico más del 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. San Pablo dice: el cristiano está seguro que el que se mete a Redentor muere crucificado. El cristiano está seguro que le va a pasar lo mismo que a Cristo. Si alguno de ustedes quiere ser discípulo mío, o Marcos 8:34, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? El cristiano que ande mirando si hay problema o no, ese es un cobarde y no entrará en el reino de los cielos. No es capaz de dar la vida por lo que cree. El cristiano se diferencia es porque es capaz de dar la vida. Pero ojo, los paganos dan la vida por cualquier cosa. Un torero se le mete a un toro, lo cornea al toro y lo mata por unos churupitos. ¿Cuánta gente muere? Ahorita en Venezuela, los narcotraficantes que llevan droga y saben que Estados Unidos les está echando misiles, pero mueren por amor a la droga y amor al dinero. Y nosotros nos exponemos la vida. No, me da miedo que me metan en la cárcel. ¿Y por qué los malandros no tienen miedo que lo metan en la cárcel? ¿Y por qué los asesinos no tienen miedo que lo metan en la cárcel? ¿Y por qué los asesinos y los malandros no tienen miedo a morirse? Y usted que sabe que morirse es para ir al cielo y que lo espera el reino de los cielos y que allá está Dios con los ángeles y los santos y que hay una fiesta en el cielo. ¿O cree o no cree? Mentiroso, no cree nada. No podemos nosotros estar midiendo. Está escrito que si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, nos quitarán la cabeza como a Juan Bautista. Nos calumniarán, nos crucificarán y nos matarán como a Jesucristo nuestro Señor. Que eso decepciona a cualquiera. Y por eso Pedro se decepcionó. ¿Y qué era lo que mantenía a Jesús sin decepcionarse? Al tercer día resucitaré. Eso es lo que mantiene al cristiano. Al cristiano lo mantiene vivo, predicando porque no va a tener problemas. Porque no lo vayan a meter en la cárcel o porque no lo vayan a matar. Él sabe que eso le tiene que pasar. Pero sabe que después de muerto podrá resucitar. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¡Cobardes! Hay curas cobardes. Hay obispos cobardes. Hay monjas cobardes, hay cristianos católicos cobardes, grupos de apostolados cobardes, que prefieren callarse la boca y que el mundo se condene, que no están dispuestos a dar la vida, porque no esperan la resurrección, no tienen esperanza. Hace falta cristianos de aquel tiempo que no les importaba morir con tal de salvar almas para Dios. El cristianismo se ha vuelto una ideología. El cristianismo se ha vuelto como puro concepto, pura teoría. No se está viviendo. Se necesitan cristianos, no que conozcan, sino que vivan. ¿Pero es que me van a matar? Usted no se va a morir ni el día antes ni el día después, el día que le toque. A Jesús un día lo quisieron matar, agarraron piedra para matarlo, pero no pudieron porque no había llegado
la hora. Otro día lo querían enterrar por un barranco para abajo y se les escapó por el medio porque no había llegado la hora. Otro día, pues le dio un infarto y se murió. Ah, no. Dice Juan, llegada la hora. Lo mataron, no le dio un infarto, lo mataron. Cuando le llegó la hora. Y usted y yo tampoco nos vamos a morir antes, nos vamos a morir el día que nos toque. Nos pueden buscar por matarnos, eso es verdad. Pero no nos vamos a morir el día que un hombre quiera, el día que Dios quiera. Si estamos convencidos de eso, predicamos la palabra de Dios a diestra y siniestra, Dios nos cuidará, y si Dios nos permite que nos metan presos, pues allá tengo que, a Pablo o a Pedro, uno de los dos, yo no me acuerdo, yo no estaba con eso, le dice, ustedes lo van a meter preso, pero allá va a tener que dar testimonio de mí. Lo van a llevar ante el rey, pero allá dará testimonio de mí. Así era Pablo, así era Pablo. Entonces, caramba, ¿usted y yo qué? ¿Qué andamos mirando? ¿No creemos en el reino de los cielos? ¿O creemos o no creemos? El problema es que no tenemos esperanza. La fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales, en el cristiano moderno está por el suelo. Y el termómetro fue el coronavirus. La fe murió. Curas que cerraron la iglesia, obispos que dieron la orden que tenían que cerrar la iglesia porque el centro de contaminación era Cristo en la hostia. Pero los paganos andaban en discoteca, andaban en las playas, andaban en otras partes y no había problema porque allá no había muerte, solo en la iglesia. La fe en Dios se acabó. La fe se centró en un tapaboca y en una vacuna. Y muchos creyeron en ese Dios y usando el tapaboca y usando la vacuna murieron. O díganme qué mentira. No lo salvó ese Dios. La esperanza. Si me muero, me voy para el cielo con Dios. Eso falló en los curas y falló en los laicos. Yo no me quiero morir. Los curas se encerraron en 4 paredes, los obispos también. Y no puedo ir a visitar a un enfermo porque me muero de coronavirus. Tonto y no sabe que si se muere lo espera el reino de los cielos. Eso es una mentira. Eso yo lo digo en la misa porque tengo que decirlo. La esperanza del cristiano por el suelo. ¿Y el amor? ¿Cuántos de ustedes murió su familiar y ustedes lo dejaron morir solos? Solos, porque a usted le faltó el amor. Pero no se lo cuenten a nadie. Pero Dios demostró que los cristianos de ahora, ni fe, ni esperanza, ni caridad. Deberíamos despertar. Deberíamos despertar. No sé si me hizo varias preguntas, no me acuerdo qué era la otra, pero rapidito pues para terminar con el muchacho. Rapidito para responderle. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando una persona muere, más que todo que es cercana a uno, se le aparecen los sueños? ¿O lo ve de reojo o escucha siempre la voz de esa persona que está ya muerta? Normalmente, si usted ha vivido tanto tiempo con una persona, está acostumbrada, la oye. Está acostumbrada, la oye. Escucha su voz, escucha que llega, escucha, porque está acostumbrado a esa persona. Y sueña con esa persona. ¿Cómo no va a soñar si es alguien importante para usted? ¿Cómo no va a soñar si su mente tiene el retrato de tal? Los sueños son los retratos que hay de la vida. Y tantos momentos que vivió, pues cuando duerme, que la mente está archivando todo lo que pasó en el día, va ubicando las carpetas en cada sitio y usted despertó y estaba en una carpeta del Antiguo Testamento. Pues ahí viene el recuerdo de alguien que usted conoció cuando era niño. Eso es normal. Ahora, también es verdad que cuando no es muy común en su vida eso y aparece en el sueño un familiar o una persona y usted siente que es como muy real, puede ser un mensaje de Dios para ti, para ayudar a esa persona. Puede ser que esa persona esté necesitada de oración. Puede ser que esa persona está pasando por prueba y usted puede hacer algo. ¿Verdad? Pero no es para usted creer que los muertos vienen y entonces, como en los días de los muertos ponen agua y ponen comida para que vengan los muertos y coman. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina. No, eso no es así. Eso es diabólico, eso es satánico, eso es mentiras. Eso es invento del diablo. Pero yo veo en una casa, aparece el muerto. Puede aparecer un espíritu, pero no es el muerto. Así como tenemos nosotros el ángel de la guarda, que es un espíritu, también tenemos un ángel malo, que también es espíritu. Y el ángel de la guarda se parece a nosotros. Por eso cuando Pedro estaba en la cárcel y llegó a la casa, dice, mire, Pedro, no, es su ángel de la guarda. Y hay espíritus malos, pero la persona que murió, ya murió. Ahora, ¿puede venir un espíritu satánico, diabólico y hacerse sentir? Sí. ¿Se puede parecer a la persona? Se puede parecer a la persona, eso es verdad. Depende de la condición como la persona haya muerto también. Eso es verdad, pero no es la persona. Porque la persona ya después que se va, tranquilamente. Otra preguntita. Padre, defendiendo nuestra fe, una pregunta para aclarar. Nosotros los católicos tenemos imágenes. Para nosotros las imágenes no son ídolos porque no creemos que las imágenes son Dios. Pero, ¿cuál es la función? Entonces, ¿para qué tenemos las imágenes los católicos? Mire,
La mentira más grande de los protestantes, descaradas. Y que ustedes pueden ver que los protestantes no creen en la Biblia. Es que los protestantes dicen, las imágenes son ídolos. Por tanto, los católicos son idólatras. Todas las imágenes de los católicos son ídolos. Eso se llama ignorancia. Aquí está la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Esta es la Biblia protestante. Salmo capítulo 96, versículo 5, y después leemos el 4. Católico del mundo entero, protestantes que me odian, pero que me escuchan. No lo voy a decir yo, lo va a decir la Biblia. ¿Qué es un ídolo? Si usted le pregunta, protestante que me ve, voy a hablar con un protestante que me está viendo. Protestante que me ve. Si usted pregunta al pastor qué es un ídolo, sin pensarlo dos veces, el pastor le va a decir las imágenes de los católicos. Pero si usted pregunta a la Biblia, a Dios, Dios le va a decir, no, un ídolo no es una imagen. Y Dios le va a decir que es un ídolo. Y ya usted verá quién le cree. Pero vean que la Biblia es tan clara, tan clara, tan clara. ¿Qué es un ídolo? Salmo 96, 5 de la Reina Valera. Yo creo que en la católica tiene que ser como el 95, 5 o 97. Mire a ver, 95, 5. En la católica, ¿qué dice el 95, 5 en la católica? Suyo es el mar, pues él lo hizo. Siga. La tierra firme. No, entonces el 97. Porque en la Biblia protestante, como tiene otra numeración los salmos, es 96.5. Pero no mire la católica. 96.5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué? Vean la mentira de los protestantes. Todas las imágenes de los católicos son ídolos. ¿Ok? ¿Eso lo dice su pastor? ¿O lo dice Dios? El pastor, pero el pastor dice la palabra de Dios. No. La palabra de Dios es otra cosa. Y estoy leyendo la Reina Valera, Biblia protestante, aunque le quitaron sabiduría. ¿Qué es un ídolo? Y verán que los protestantes no leen la Biblia. Y verán que los protestantes son ignorantes de la Biblia. Desconocen la palabra de Dios. ¿Qué es un ídolo? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. No lo entendieron. Con la Biblia, con la lupa grande y le prendemos la luz. Protestantes que me siguen. No lo voy a leer yo, léalo usted mismo. Salmo 96, 5. Porque todos los dioses. No las imágenes de los católicos. ¿Otra vez? Porque todos los dioses. Subrayen palabra dioses, no imágenes. No dice todas las imágenes, porque mienten. Toda mentira es del diablo. ¿A dónde dice todas las imágenes? Otra vez. Porque todos los dioses. ¿Dice o no dice que son dioses? Todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un dios. Y todos los dioses, no hay un dios de un pueblo diferente al Dios del cielo que no sea ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todas las imágenes. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. ¿Nosotros tenemos imágenes, sí o no? Sí. ¿Tenemos otros dioses? No. ¿Qué es un ídolo? Otro dios. Pero la ignorancia es atrevida. Si un protestante, oferta, si un protestante me muestra a mí un capítulo y versículo que diga todas las imágenes de los católicos son ídolos, dejo de ser cura y me meto a protestantes ya. Aprovechenme, manden, como esto es por internet, aprovechenme, mire, manden el capítulo y el versículo por un mensaje, así como me mientan la madre y me mandan para el infierno, mándenme la cita. No podrán, porque son mentirosos, falsos. No pueden. Pero me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar que un ídolo es un dios falso. Todos los dioses, no las imágenes, los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué Biblia leen? Entonces se ponen bravos conmigo. Pero es que ¿cómo no les voy a decir yo las mentiras que están enseñando? Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Y bueno, si te gustó esta enseñanza, no te olvides de darle like, comenta qué tal te pareció, qué fue lo que más te llamó la atención, cuáles de estas preguntas fue la que más te gustó y cuál de las respuestas del Padre Luis Toro fue las que más te gustó también.
Y no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal y compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.